Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con la explicación. Habíamos quedado recién habíamos hecho el ejemplo para saber cómo se define una gramática de algo y yo les había hecho el ejemplo, he dicho, vamos a trabajarlo sobre el lenguaje natural nuestro, sobre nuestro lenguaje, vamos a definir un lenguaje, reducir la cantidad de palabras del lenguaje a unas poquitas palabras y vamos a suponer que las estructuras que permitimos son las que estuvimos viendo, que una oración tiene un sujeto, un predicado, que el sujeto puede tener un artículo determinado y un sustantivo común, o puede ser un sustantivo propio directamente, y el predicado, un verbo y un objeto directo. Hicimos eso. Y también lo que hicimos fue después poner oraciones y analizarlas para ver si eran correctas o no correctas. Con lo cual vimos que dos que estuvimos analizando eran correctas, vimos que una de ellas, la segunda sobre todo, era una oración que si bien sintácticamente era correcta, para nosotros no tenía significado, pero que nuestra gramática la daba como válida. Y es así como debe ser, porque esa forma que nosotros estamos utilizando para describir la sintaxis, que es vacuna form, se le dice que son gramáticas libres del contexto, o sea, no se meten con la semántica. ¿Sí? Van a ver que después hay ciertas cosas que la sintaxis la controla y que antes de pasar a ejecución en el programa, no solamente tiene que tener la sintaxis válida, sino también la semántica estática válida. Y que hay cosas ahí que uno cuando está definiendo la sintaxis se puede confundir y creer que es sintaxis y no lo es. Bueno, entonces nosotros pusimos dos ejemplos, hicimos una validación. Bueno, cuando estuvimos haciendo esa validación, lo que estuvimos haciendo, perdón, es haciendo esto, aplicando métodos de análisis para ver si está bien o está mal lo que nosotros estuvimos, lo que nos entró, ¿sí? Para ver si corresponde o no corresponde con las reglas sintácticas que están definidas. Entonces, eso lo que se lo llama es hacer un parse, ¿sí? Y ese parse se puede hacer haciendo lo que se llama árboles sintácticos, desarrollando árboles sintácticos o árboles de derivación. En definitiva, cuando nosotros hicimos el análisis, que dijimos todo esto es una oración, vamos a ver si esto es, entonces esto es un sujeto y después esto es un predicado, lo que estuvimos haciendo entonces es básicamente un análisis de los árboles sintácticos. Dijimos, si vemos estas definiciones de lo que es un árbol sintáctico, que se puede hacer bottom-up o top-down, o sea, de abajo para arriba, de arriba para abajo, hicimos un análisis sintáctico de arriba para abajo, porque empezamos diciendo que era una oración, dijimos que esto era un sujeto y el resto era un predicado, vimos si eso era un sujeto, vimos el resto del predicado, así que aplicamos este método para saber si era, era una oración válida o no. Podríamos haberlo hecho al revés, haber hecho como un árbol, pero empezar desde abajo, haber tomado cada palabra solita y, por ejemplo, la palabra Juan y ver si macheaba con que era un sujeto o era un predicado, y si era un sujeto, si macheaba con que era un sustantivo propio o lo que sea, ¿sí? Esa es otra forma de analizarlo. Lo mismo que podría haber hecho un árbol de derivación y haberlo hecho de esta manera. Son distintas formas de, frente a una gramática, tener que validar algo para ver si ese algo se corresponde con la gramática. Son distintas formas y ustedes pueden aplicar cualquiera de las formas para después, una vez que definieron la gramática, ver si eso que ustedes están evaluando corresponde o no con la gramática. Más que nada son cosas que tienen que aplicarse cuando se desarrollan compiladores o intérpretes, o cuando se hace el momento del testeo, si eso es lo que entra es válido o no válido, ¿sí? Bien. Vayamos a otro ejemplo, un ejemplo que se acerque más a los lenguajes de programación.
Imaginemos también acá, para hacer algo cortito, que estamos frente a un lenguaje de programación que permite escribir expresiones y que esas expresiones son simples, que pueden tener un término o dos términos no más y que las operaciones que se pueden realizar son más o menos por y dividido y que sus identificadores únicos que este lenguaje puede usar son el A, el B y el C, esas tres letras. O sea, qué cosas válidas para este lenguaje es si tengo una expresión del tipo A, o si tengo una expresión de A más B, o si tengo una expresión de A menos C, pero por ejemplo, si aparece D más C más A, esa expresión no sería válida en este lenguaje. Entonces, vayamos, voy a dejar de compartir esto ahora un minuto y vayamos entonces a compartir el documento que estábamos trabajando hoy. Y veamos entonces, ahora tengo que definir esta gramática. Como siempre, defino o sea, los cuatro conjuntos, el terminal, el no terminal sería la expresión y algunos más que yo ya fui poniendo, el terminal sería el más, el menos, el por y el dividido, el A, B, el C, y el axioma sería el punto de partida. Yo voy a definir a través de esta gramática lo que es una expresión. Y las producciones, obviamente, empiezo con ese punto de partida, ¿sí? Para definir qué es una expresión. Y defino una expresión entonces en este lenguaje tan particular y digo que una expresión es un identificador, ¿sí? Un identificador solito o un identificador podría llegar a ser más, por ejemplo, esa es una manera de poder hacerlo, un identificador o, ¿sí? Podría ser un identificador por un identificador o podría ser un identificador, uno terminal que es identificador, dividido, ¿sí? Otro identificador o, por último, un identificador menos un identificador. ¿Sí? También, ¿sí? Bueno, sigo y después les digo cómo podría haberlo definido también. También podría, luego, obviamente, me queda definir lo que es, definir cómo lo que es un identificador, ¿sí? Que aparece tanto en la producción anterior. Y digo que un identificador lo defino como, ¿sí? A, O, B o C, que serían las tres variables que podrían aparecer. Esta es una manera de hacerlo, también lo podría haber hecho de otra manera, haber agregado acá por ejemplo, otro no terminal y haber dicho que existe operador, ¿sí? Y acá, en vez de haber puesto esta forma de esta manera, la podría haber puesto, ¿sí? Si hubiese puesto eso, podría haber puesto esta manera de definir. En vez de esa, haber puesto lo siguiente, que una expresión, ¿sí? Se definiría como un identificador solo o un identificador, operador, identificador. O sea, lo que le quiero decir, ¿sí? Que hay varias maneras de definir la gramática. Yo podría haberlo entonces hecho de esta manera y donde que digo que su identificador es esto, o podría haber agregado operador y haber, en vez de utilizado esta expresión, haber definido expresión de esta manera que era más cortita, ¿sí? Pero bueno, cualquiera de las dos maneras es válida y acá me falta, obviamente, con rojo, lo que es operador, ¿no? Ahí me faltaba definir lo que es operador. El operador se define como
y ahí digo que es un más, o más, o un menos, o un por, o un dividido, ¿sí? Entonces, repito, podría haber no puesto este no terminal, haberme quedado con los terminales expresión e identificador y haber dicho que una expresión es una expresión, sería un identificador solo, un identificador más tal cosa, o identificador menos identificador, o dividido identificador, o menos identificador, y un identificador es A o B, C, o podría haber agregado operador acá, no haber puesto esta regla y haber puesto esta regla con esta definición de operador y el identificador, ¿sí? Y bueno, y ahí sí se me aparece, por ejemplo, cosas como, supónganse que me aparece, no sé, no sé, si me aparece A solo, entonces en ese caso digo, bueno, que es una expresión, es un identificador y viene identificador y sería machea, andaría bien. Si tuviera A más B, diría esto es un identificador, en este caso sería más y machea con eso identificador y me daría bien, etcétera, etcétera. Si tuviera, por ejemplo, A más C, o menos C o lo que sea, en este caso diría, todo esto es una expresión, entonces, ¿qué es una expresión? ¿Es un identificador solo? ¿Agarraría todo esto y me diría, ¿es un identificador solo? No, porque no machea todo esto, no machea con A, ni con B, ni con C. Entonces diría, bueno, entonces es un identificador, el signo más, un identificador, y entonces viene acá, ese es un identificador, el signo más, un identificador. Cuando analizo si A es un identificador, me dice que sí, machea bien, y cuando analiza si esto es un identificador, vendría acá y me diría esto no es válido, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos otra forma de definir una gramática para estos caso particular de este lenguaje particular, ¿sí? Volvamos entonces a continuar con la teoría y sigamos con lo que estábamos viendo. Y bueno, entonces acá tenemos esto que estábamos viendo recién y vimos que la gramática que definimos anda perfecto para esto. Vayamos ahora entonces y continuemos. ¿Qué pasaría entonces si yo ahora digo, bueno, buenísimo, eso me sirvió, pero bueno, en la realidad después veo con respecto a los identificadores, a los no identificadores, pero bueno, yo podría llegar a tener, ¿qué pasa si tengo una expresión que tiene varios términos, no uno o dos? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo represento? ¿Qué hago? Todos los ejemplos, decir, bueno, o puedo tener un identificador, o puedo tener identificador más un identificador, o puedo tener un identificador más un identificador, más un identificador, y así al infinito, no. Entonces tengo que buscar una manera de expresarlo. Y esa manera de expresarlo es haciendo uso de producciones recursivas. ¿Y qué significa producciones recursivas? O cuando estoy frente a una producción recursiva, es cuando uno define algo como y utiliza en la definición de ese algo a ese algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera que definir los números naturales, como recién le dije, diría o es un dígito solo, donde el dígito es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, o diría es un dígito seguido de otro dígito, o un dígito seguido de otro dígito, y así infinito, es imposible de representar esto. Entonces, ¿cómo hago para representar eso? Utilizo producciones recursivas. ¿Qué les dije? Que es cuando en una producción la defino como no terminales, símbolos terminales, no terminales, e involucro también esa mismo no terminal. En este caso digo yo que un natural es un dígito o un dígito seguido de un natural, ¿sí? Donde el dígito es 0, 1, o sea, fíjense que yo estoy haciendo una producción recursiva porque la definición de natural utilizo también el no terminal natural. Entonces, eso sería una producción infinita, recursiva, que permite representar algunas cuestiones infinitas de los lenguajes, ¿sí? Como en este caso, la escritura de un número. Como en el caso nuestro,
poder ser unas expresiones de más de un término, ¿sí? Si yo vuelvo al ejemplo que estábamos viendo, ¿sí? Dejo de compartir y vuelvo a compartir el ejemplo que nosotros estábamos viendo. Si yo quisiera a este ejemplo hacerlo recursivo, ¿sí? Vamos a quedarnos con esta, saco esta parte y me quedo con esa opción, ¿sí? Si yo quiero hacerlo recursivo, por ejemplo, se me podría ocurrir que es un identificador o podría decir que es, acá le puedo poner expresión, operador, expresión, ¿sí? Operador y expresión, ¿sí? Digo, bueno, ahí lo hago bien completo porque pongo expresión de los dos lados y listo. Entonces, imagínense si no estamos frente a esto que nos había entrado hoy, que nos había dado mal. Yo digo que esto es una expresión, me digo si esto es un identificador, viene acá y me dice que no es un identificador. Y después me dice, bueno, entonces, ¿qué es? ¿Una expresión, operador de expresión? Bueno, voy a tomar esto como expresión y este es el símbolo operador, que es el símbolo más, y todo esto como expresión. Cuando analizo si es una expresión, cuando entro de vuelta acá, me dice es un identificador, vengo a identificador, me dice sí, está todo ok. Cuando analizo esto que es una expresión, viene acá y me dice, ¿es un identificador? Y viene a intentar ver si esto es un identificador. Cuando baja el identificador, no machea ni con A, ni con B, ni con C. Entonces dice, no, no es un identificador, es una expresión, operador, expresión. Cuando viene acá y vuelve a analizar de vuelta, es un operador, una expresión, operador, expresión. Cuando analiza entonces, si ves una expresión, entra y dice si es un identificador. Y cuando analiza si esto es una expresión, también entra y dice está válido. Pero esta forma de definir las cosas tiene un problema, ¿sí? Perfecto, me analiza las cosas, me dice que está bien y están bien, pero tiene un problema, ¿sí? Y es el tema de que hice una producción de reglas para la gramática que yo quería, pero lo que hice fue definir una gramática ambigua. ¿Y qué significa que estoy frente a una gramática ambigua? Significa que estoy frente a una gramática en el cual cuando yo quiero ver si me entra algo, quiero ver si eso es válido o no válido, tengo como varios caminos para llegar a esa respuesta. ¿Qué significa esto? Que yo dije en un momento que empecé, esto es una expresión, operador, expresión, ¿sí? Y después expresión, operador, expresión. Pero si yo hubiese tomado a esto, ¿sí? Yo dije, esto es una expresión, esto no es un identificador, así que esto es una expresión, operador, expresión. Hubiese dicho, esto es una expresión, esto es un operador y esto es una expresión. Y si yo hubiese analizado si esto es una expresión, hubiese entrado nuevamente por acá y me hubiese dado que era válido. Y acá también que era válido. O sea que tenía varios caminos y yo puedo agarrar eso que me entró de distintas maneras y puedo llegar a que eso es una expresión válida. Cuando uno tiene varias maneras para llegar a decir que algo es válido, entonces está frente a una gramática ambigua. Y uno tiene que evitar escribir gramáticas ambiguas, ¿sí? Uno tiene que escribir una gramática en la cual cuando uno va a corroborar las cosas, tiene un único camino para llegar a decir si eso es válido o no. ¿Y cuál es mi problema acá? Mi problema acá, ¿y por qué me quedó una gramática ambigua? Porque apliqué recursión a ambos lados. Cuando uno aplica recursión a ambos lados, puede llegar a tener una gramática ambigua. ¿Cómo hago para que no sea una gramática ambigua? Quito la recursión en alguno de los lados, a la izquierda o a la derecha, eso lo decimos nosotros. Yo voy a poner entonces que esto es un identificador y de esa manera lo que logré es que esta gramática me funcione y además no sea ambigua. ¿Por qué? Veamos de vuelta el ejemplo.
yo digo, bueno, empiezo. Esto es una expresión, entonces me fijo si es un identificador. Tomo esto y digo, esto es un identificador. Cuando vengo a machear, no machea con A, ni con B, ni con C, me dice, no es un identificador. Entonces paso a la segunda posibilidad. Me dice, bueno, entonces, si esto no es un identificador, esto es un identificador, esto es un operador y esto es una expresión. Cuando veo si esto es un identificador, bajo acá y me dice si es un identificador. Cuando veo si esto es un operador, bajo acá y me dice si es un operador. Y cuando veo si esto es una expresión, viene acá y dice, es un identificador, B menos C es un identificador, no porque no machea con esto, no machea con esto y no machea con esto. Entonces sigo por la otra opción. Es un identificador entonces con un operador, una expresión. Viene acá y dice, este es un identificador, el B es un identificador, el menos es un operador y el C es una expresión. Veamos, cuando analiza B, si es un identificador, no machea con este, pero machea con este, es un identificador. Cuando agarra el menos y se pregunta si es un operador, no machea con el más, pero si machea con esto, es un operador. Y cuando quiere saber si C es una expresión, cuando viene expresión, dice es un identificador entre machea y es una forma. Y si yo agarro y digo, a ver si tengo otra forma de analizarlo, y digo, esto es una expresión, dice, esto es un identificador, no. Entonces dice, ¿es un identificador un operador? Esto es un identificador y un operador. Entonces acá va a entrar a ver si esto es un identificador y no machea y me va a dar que no es válido. Entonces, para, para cerrar este tema, lo que decimos entonces es que gramática no solamente tiene que ser una gramática que cumpla con todo, ¿sí? Sino que también tiene que ser una gramática que no sea ambigua, ¿sí? Y eso hace que no puedo poner, por ejemplo, generalmente una gramática ambigua la tengo cuando pongo recursión de ambos lados, ¿sí? Puedo hacer que la recursión esté del lado izquierdo o del lado derecho, pero que no esté en ambos lados. De esa manera evitamos lo que se llaman gramáticas ambiguas, que es una cosa que me quedó a mí parecida a la que tenía recién, ¿sí? Entonces, si evitamos las gramáticas ambiguas y las gramáticas cubren todos los casos, estamos frente a una gramática válida, ¿sí? Que nos sirve para validar todo lo que queremos entrar de esa estructura que estamos analizando. Bien. Después también van a escuchar el término de subgramáticas y las subgramáticas, como dice ahí, las utilizan mucho los compiladores y demás, porque las subgramáticas básicamente son aquellas gramáticas que trabajan a bajo nivel, por ejemplo, un identificador, las que definen un identificador, las que definen lo que es un número, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente todas las gramáticas que se hagan van a usar o identificadores o números y demás. Entonces, muchas veces las gramáticas se expresan de una manera y quedan, por ejemplo, o los identificadores o los números definidos así como identificadores o números, y luego se utilizan las subgramáticas para poder corroborar, son subgramáticas ya definidas que se utilizan para poder corroborar esa parte de la gramática que estamos definiendo. Pero en definitiva, bueno, tiene que ver con esto de la filosofía de la composición que trabajan los compiladores y los intérpretes también. Y bueno, y acá estábamos hablando de lo que yo les venía diciendo y que surgió cuando nosotros analizamos esa oración, que era sintácticamente válida, pero que no tenía significado en nuestro lenguaje. Y que no había dado y nos había dado como válida la oración que habíamos ingresado. ¿Por qué? Porque nuestras gramáticas, las de Vacuna Form, son libres de contexto y no son sensibles al contexto. Las gramáticas que son sensibles al contexto son aquellas que se meten con la semántica estática
¿Y qué cosas analiza la semántica estática? Analiza cosas como esta, o sea, que en un programa, un lenguaje que requiere de la declaración de las variables, no aparezcan en el mismo ámbito variables con el mismo nombre, que en una expresión se estén combinando variables del mismo tipo, ¿sí? Entonces esas cosas que no van a estar validadas por la sintaxis y que si aparecen dos variables con el mismo nombre no debería pasar a ejecutarse ese programa, van a ser validadas por el validador de la semántica estática, ¿sí? Por eso se denomina semántica estática, porque se analiza antes de que el programa pase a ejecutarse. Y todo programa que pasa a ejecutarse es porque pasó el análisis sintáctico y el análisis de la semántica estática, ¿sí? Así que hay gramáticas que se las llaman sensibles al contexto, que son las que analizan estas cuestiones. Y van a ver la clase que viene que trabajan con la sintaxis también. Se trabaja con las producciones y se arman lo que se llaman ecuaciones, o sea, ecuaciones que están relacionadas con esas producciones de la sintaxis. Y ahí es donde se analiza, se llaman estas gramáticas, hay una que es conocida, que es la que más o menos le va a explicar la próxima clase la otra profesora, Viviana, que son gramáticas sensibles al contexto, se llaman gramáticas de atributos, ¿sí? Y bueno, generan ecuaciones que se evalúan antes de pasar a ejecución del programa y que evalúan este tipo de cuestiones, ¿sí? Pero bueno, no es el caso de estas gramáticas libremente de contexto de Backus Naunford. Bien, si avanzamos entonces, pasamos a otras maneras de escribir Backus Naunford. Más adelante, después de haberlas definido, se le agregaron algunos símbolos, metasímbolos, y se creó lo que se llama BNF, que sería la gramática de BNF extendida. ¿Por qué? Porque le agregaron metasímbolos para hacer más fácil la escritura de las producciones. Entonces, se les agregaron los corchetes para poder encerrar entre corchetes cosas que son optativas, que pueden estar o no estar. Se le agregó la selección alternativa, o sea, o puede ser esto, esto y esto, encerrado entre paréntesis. Y se agregó algo que si yo quiero repetirlo, que algo que se repita, yo puedo encerrar ese algo entre llaves y acompañar esas llaves por un asterisco o con un más. Si acompaño esa llave con un asterisco o con un más, acá en la llave le pongo asterisco más, le estoy diciendo que esto que está encerrado entre llaves, si le pongo un asterisco, puede o no estar o puede estar uno o más veces. Y si yo acompaño estas llaves con un más, lo que estoy indicando es que eso tiene que estar aunque sea una vez o puede estar o una o más veces. Entonces, eso hizo que algunas cosas que me llevaban dos líneas de producción, o sea, dos producciones, como en este caso, si yo quería definir lo que era un entero con signo, definirlo como un más o un entero, un menos o un entero o un entero, ¿sí? Y lo que sería un entero, sea un dígito o un entero seguido de un dígito, directamente hacerlo en una sola producción y hacerlo de esta manera. Es decir, que un entero con signo es, fíjense, corchetes, opcional. O sea, todo esto que está dentro de los corchetes puede aparecer o no aparecer. Que a su vez lo que puede aparecer, lo que puede estar o no estar, sea el signo más o el signo menos.
¿sí? Que haya un dígito y que a continuación lo que siga se repita de 0 veces a más veces. O sea, si es 0 veces va a quedar el dígito solo. Si es una vez va a quedar un dígito de 2 números. Si son 3 veces, un dígito de 3 números y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, lo que permite la EBNF es que las producciones que escribimos se escriban más, o sea, pongamos menos producciones y que esas producciones que nosotros escribamos contemplen más casos, ¿sí? Así que bueno, la BNF es la BNF extendida y trajo estos símbolos para poder escribir producciones que contemplen más cosas, ¿sí? Y no tener que escribir, en este caso, esta producción me reemplazó estas 2 producciones de BNF, ¿sí? Bien. Y después, por último, nos quedan los diagramas de Conway. Los diagramas de Conway es una manera más gráfica de representar las producciones, ¿sí? Se representan con o rectángulos o círculos y flechas, ¿sí? Por ejemplo, se encierra en círculos o en elipses y demás lo que serían terminales. Se encierran en rectángulos los no terminales y las flechas nos indican el flujo. ¿Sí? Siempre cuando uno va a describir una sintaxis de algo, uno tiene que, supóngase, si yo digo lo que era oración, entonces yo empiezo acá, voy a definir oración y se define como, o es una, ¿se acuerdan? Por ejemplo, o es, dijimos, un sujeto y un predicado, y ahí termina, o por ejemplo, como dijimos, lo que era una expresión, vayamos al segundo ejemplo. Una expresión dijimos que era un identificador solo y ya está, o dijimos, esto es un o dijimos, que era una expresión, operador, expresión y termina, ¿sí? Es una manera gráfica de representar las cosas, ¿sí? Después yo voy a hacerles otra grabación donde le hago un resumen de todo lo que vimos y un ejemplo utilizando BNF, eBNF y diagramas de Conway. ¿De qué voy a hacer un ejemplo? De esto. Y esto se lo voy a poner, lo voy a habilitar el lunes que viene, para que ustedes puedan empezar a trabajar y piensen, por ejemplo, cómo harían para definir una gramática para una expresión y que en esa definición de las producciones, o de una gramática con una producción de ya identificadores, no que sean A, B o C, sino el nombre de identificadores, con números, etcétera. Y que esas producciones se vean y se reflejen el orden de prioridad de las operaciones. Yo se los planteo así y se los voy a explicar en el próximo video que les voy a dejar para que ustedes tengan antes de de escuchar la clase de la semana que viene, que es semántica, ¿sí? Así que se lo voy a poner ese video donde hago un repaso de todo lo que vimos y les explico cómo sería esta gramática. Se la voy a poner el lunes. Así que bueno, con esto ya terminaríamos la clase 1, que era lo que nos faltó. Nos vemos entonces en la explicación de ese ejemplo que les voy a dar y el resumen de lo que vimos esta clase.